¿Qué tal? En esta ocasión vamos a presentar un nuevo curso que es la segunda parte de un curso que habíamos estudiado anteriormente, que es el curso de electrónica analógica, en el que estudiamos a lo largo de varios videos diferentes circuitos a base de amplificadores operacionales, en donde te mostré el amplificador inversor, el amplificador no inversor, el convertidor de impedancia, la fuente de corriente constante, entre muchos otros circuitos que nosotros estudiamos y analizamos. Vimos sus fórmulas matemáticas, pero todo lo hicimos con el simulador. Y había hecho el compromiso de más adelante hacer lo mismo, pero ya con los circuitos físicos, ya usando multímetro, osciloscopio, fuentes de poder, ya en la práctica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Y el primer circuito con el que vamos a trabajar es con el amplificador inversor. Aquí en el link de descripción de cada video te voy a dejar el link del video del curso anterior donde explicamos todo el funcionamiento, porque en este curso ya no voy a explicar el funcionamiento, sino que voy a explicar ya la parte práctica de cómo se conecta el osciloscopio, cómo se le puede inyectar una señal, qué tipo de cables usar, toda la parte ya práctica, porque la parte teórica la abordamos en el curso anterior. Muy bien, entonces vamos a empezar con el amplificador inversor. Este amplificador de aquí es el más sencillo y con el que se recomienda empezar siempre. Lo que podemos observar nosotros es que tenemos una señal de entrada, que es esta de aquí, que va a ser una señal senoidal con una amplitud de 1 volt y una frecuencia de 1 kHz. Va a ser una señal senoidal de corriente alterna. Esa señal va a ingresar aquí a través de esta resistencia de 10 kilo ohms en el amplificador. Y vamos a tener una retroalimentación con esta otra resistencia de 100 kilo ohms. Esta resistencia es 10 veces mayor que la resistencia de entrada. Por lo tanto, la señal de salida va a ser 10 veces mayor que la de entrada. Por el tipo de configuración que estamos usando, la señal va a ser invertida en la salida. Para que el circuito funcione necesitamos una fuente simétrica. Hasta ahí nos vamos a quedar con la parte teórica. Yo voy a simular y esto es lo que quiero yo conseguir en la práctica. Más allá de toda la parte teórica, ya a la hora de los hechos, lo que yo quiero es esto. Que yo tenga una señal, en este caso de 1 volt de amplitud que se puede ver en color amarillo, y que mi salida sea exactamente idéntica a la entrada, pero amplificada, en este caso 10 veces mayor, y con polaridad inversa. La polaridad quiere decir que mientras la entrada sube, la salida baja, y viceversa. Es una señal espejo. ¿Un espejo respecto a qué? Respecto a la señal de tierra, y la señal de tierra sería, por ejemplo, esta. Esa de ahí. Respecto a esa línea roja, sería la referencia, y la entrada y la salida están invertidas en función espejo. Muy bien. Ahora vamos a armar esto físicamente. Yo ya lo tengo armado. Lo primero que voy a hacer es mostrarte aquí en el teléfono. Aquí tengo el circuito que vamos a utilizar. Este amplificador de aquí es un amplificador TL084. Este modelo que estoy usando yo no es obligatorio que tú lo uses, sino que puedes optar por otros, por ejemplo el 741 y otros modelos. Eso no es lo importante. Lo importante es que uses un circuito integrado que sea un amplificador operacional de uso general. Esa es la clave. Tú vas a la electrónica y compras un circuito que sea un amplificador operacional de uso general. Ya si es de 8 pines o el modelo, eso no es relevante. El proyecto te va a funcionar. Luego, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Necesitamos conectarlo a una fuente de alimentación, conectar una entrada y una salida. Para eso me voy a ayudar de esta imagen. Aquí tengo el circuito que estoy utilizando aquí en el protoboard. Si tú puedes observarlo, el circuito consta de 4 amplificadores operacionales en el mismo chip. Y lo que nos interesa a nosotros es esto. En la patilla 4 vamos a conectar voltaje positivo, en específico 12 volts de corriente directa aquí.
en la patilla 4. En la patilla 11 hay que conectar voltaje negativo, nada más que ojo. Este es voltaje negativo, no es tierra. Estos son menos 12 volts. Aparte, dentro de nuestro circuito vamos a usar una conexión de tierra. Esa conexión de tierra en este circuito específico va a ir aquí en la patilla 3. De modo que la fuente de poder que nosotros vamos a usar es una fuente especial. No es la típica fuente que tiene voltaje positivo y negativo, no. Este tiene un cable para voltaje positivo, otro cable para voltaje negativo y otro cable para la tierra, referencia, masa o como le quieras llamar. Pero son 3 cables. Eso como lo vimos en el simulador, lo vimos aquí, mira. Voltaje positivo, voltaje negativo y tierra o masa. Y lo vamos a representar aquí. Luego, si tú observas en el simulador, la patilla 3, la patilla no inversora, está conectada a tierra. En la patilla inversora va la resistencia de 10 kilo ohms. Y luego ya hay un puente de entrada-salida con esta otra resistencia. Esas son estas patillas de aquí. Aquí va a ir la entrada con una resistencia. Y luego aquí va a ir el puente de la entrada hacia la salida con otra resistencia. Y eso es todo. La salida la voy a tener aquí. Entonces vamos a explicar eso en el circuito. Lo primero sería la parte de la fuente de alimentación. Como te comenté, mira, tengo una fuente de alimentación que tiene 3 cables. Este es el cable de masa o tierra. Este es el cable de voltaje positivo. Y este es el voltaje negativo. Este de aquí me da más 12 volts. Este menos 12 volts. Y este es la tierra. Si yo mido con el multímetro de aquí a aquí, tengo 24 volts. La referencia está exactamente al centro. Muy bien. La fuente de poder que estoy usando es una fuente de computadora antigua, ATX, que yo la modifiqué para hacer estos proyectos, porque esas fuentes traen voltaje positivo y negativo. Es un consejo por si tú también quieres hacerlo de la misma manera. Luego, voy a ingresar estos 2 cables de voltaje positivo y negativo al chip como habíamos quedado. En esta patilla 4 voy a conectar el voltaje positivo. Y en la patilla 11 el voltaje negativo. Luego, con esto voy a tener alimentado el circuito, pero necesito agregarle una entrada de una señal. Para eso voy a usar un equipo especial que es un generador de señales. Mira, aquí en el simulador yo tengo esta parte de aquí que dice voltaje de entrada, que es un generador de señales. En la práctica tú necesitas un equipo especial para eso. Yo tengo aquí uno. Es este equipo de aquí, que es un generador de señales. Y lo voy a encender. Aquí tú puedes ver, mira, el tipo de señal que yo voy a inyectar. En este caso tengo una señal senoidal, pero puedo seleccionar una cuadrada, rampa, pulso, entre otras funciones. Pero en este caso voy a trabajar con la señal senoidal. Luego tengo la frecuencia que puedo variar. 2, 3, 4, 5, 6 kilohertz. La voy a ajustar en 1 kilohertz. Luego la amplitud la voy a ajustar a 2 volts pico a pico, porque en el simulador tengo 1 volt pico. Listo. Esta es la señal que yo quiero inyectar al sistema. Para eso voy a utilizar este cable con ese conector, y ese cable va a ir directamente a mi circuito. A través de una resistencia de 10 kilo ohms yo voy a inyectar la señal en la patilla 2, así como en el simulador. El otro cable de la señal tiene que ir a masa o al GND de la fuente. Tiene que ir conectado a este punto para que el circuito y el generador de señales tenga la misma referencia de tierra. Entonces, la parte positiva va al circuito. De aquí del generador tiene 2 cables. Una va al circuito y la otra va a la referencia. A la referencia de la fuente. Con eso yo voy a inyectar la señal de entrada. Ahora,
Esa señal de entrada se retroalimenta a la salida con una resistencia de retroalimentación. Los valores de estas dos resistencias, R2 y R1, me dan la relación de ganancia, o sea, el factor por el que se va a multiplicar la amplificación. En este caso, esta es de 100 kilos y esta es de 10 kilos. Por lo tanto, es 10 veces mayor que la entrada y por lo tanto la salida será 10 veces mayor que la entrada. Luego, para medir tú la salida, necesitas un equipo especial de medición. Yo en este caso tengo un osciloscopio digital. Para eso, mira, con una punta de un osciloscopio voy a monitorear el cable que viene del generador de señales. Aquí lo tengo. Con este cable blanco voy a ir a la punta de un osciloscopio y la referencia igualmente va a ir al mismo punto donde está la referencia de la fuente y del generador, de tal manera que todos los equipos están referenciados a tierra en el mismo punto. El generador, la fuente y el osciloscopio, todos conectados a la misma tierra, para que todos tengan la misma referencia. Luego, con esta punta voy a medir la entrada y en la salida del circuito con otro cable voy a tener otra punta de osciloscopio para medir la salida. Y esa sería toda la explicación de este circuito, es todo lo que ocupamos. Se requiere meter voltaje positivo, voltaje negativo, tener la misma referencia para todos los equipos de tierra, una fuente simétrica, un generador de señales y el osciloscopio. Que el osciloscopio que voy a utilizar es este, es un osciloscopio digital de conexión Ethernet que me va a mostrar las señales mediante un software de computadora, que es este programa de aquí. Este software me va a mostrar esas señales que tengo conectadas en mi circuito. Muy bien. Vamos a proceder a encender la fuente de alimentación. Luego vamos a proceder a conectar nuestro osciloscopio. Ahí estoy en línea. Seleccionamos la función automática y en este momento estoy midiendo ruido. ¿Por qué? Porque no he inyectado la señal de entrada. Aquí tengo mi generador de señales, pero no está activa la salida. O sea, no la he activado. La voy a activar. Listo. Y en ese preciso instante tengo señal. Lo único que voy a hacer es disminuir la amplitud de mi señal de entrada para que se vea un poco más pequeña. Y en ese momento tengo señal. Esta es la señal que estoy midiendo desde mi circuito. Como vemos en color rojo, tengo la señal de entrada, que es una señal de 1 volt de amplitud. Y en mi salida tengo una señal perfectamente idéntica a la entrada, pero con una amplitud 10 veces mayor y polaridad inversa. Esto es lo que yo quiero lograr en la práctica. Después de tanta teoría, de tantos cálculos, de tanto estudio, esto es lo que se quiere lograr. Amplificación. Y eso es todo para lo que sirve ese circuito. Y no solo amplificación, sino amplificación ajustable. En este caso yo tengo mi circuito para que me dé exactamente 10 veces más, pero con el valor de esta resistencia y esta, yo puedo ajustar para que me dé una amplificación exacta. Por ejemplo, exactamente de 15 o exactamente de 75 o exactamente de 25.38. Y la amplificación va a ser exactamente el valor de esas dos resistencias. Para eso es este tipo de circuitos, para crear una amplificación que se puede calcular matemáticamente y que es muy precisa. Entonces, este es el resultado. Como vemos, yo tengo mi circuito y en mi simulación el resultado que yo esperaba obtener era ese. Y ya en la realidad, eso fue exactamente lo que obtuve.
Esa es la idea del curso, de lo que se trataba. Entonces tengo generador de señales, fuente de alimentación simétrica, circuito amplificador, instrumento de medición, resultado. Por último, solo quedaría comentar los usos. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para instrumentación. Doy ejemplo sencillo. Un medidor de temperatura, un sensor de presión, sensor de nivel, cualquier tipo de sensor de la industria utiliza dispositivos electrónicos que emiten señales pequeñísimas. Es decir, que cuando un sensor de peso tú le aplicas 10 kilogramos y luego cambias a 30 kilogramos o 100 kilogramos o varías la carga, la diferencia en la señal eléctrica es pequeñísima, pero muy pequeña. Entonces, si tú quieres medir eso en un PLC o en un Arduino o en una computadora, no sería posible, a menos que lo amplifiques. En este caso, la amplificación es de 10 veces, pero por ejemplo, un instrumento de esos puede llegar a 100 veces, 150 veces, para que sea perceptible por un PLC y ya poder hacer control automático. ¿Sale? Esa es una de las utilidades, entre muchas otras. Sirve para amplificar audio, para hacer filtros, para un montón de funciones, que eso tal vez lo vea en un tercer curso, que ya son aplicaciones específicas de circuitos prácticos. En este momento voy a hacer solamente, me voy a dedicar a armar en este curso todos los circuitos que armé en el curso pasado, pero ya físicamente. Y probablemente ya en un tercer curso voy a hacer circuitos ya prácticos, circuitos que ya sirven para resolver problemas, ya que se pueden soldar en una tablilla, o podemos conectar un PLC. Aquí tengo PLCs para ver la función. Podemos tener un sensor que emite una señal muy pequeña, lo amplificamos y lo vemos en el PLC y podemos activar salidas. Ya, o sea, ya cosas industriales. ¿Sale? Entonces, este es el primer video del curso. Cualquier cosa que necesiten, aquí vamos a estar al pendiente. En próximos videos vamos a continuar con los siguientes circuitos.